Todo. Bueno, un gusto tenerte conmigo en esta nueva videoconferencia. Esto está dentro del marco de las entrevistas que estamos realizando para las redes sociales, tanto de los colegios públicos como de las redes propias que voy siguiendo. Estamos en este momento con el ingeniero Torok. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo le gracias va, doctor? Un gusto. Muchas gracias y muchas gracias por estar con nosotros. Siempre nos ha atendido las veces que lo hemos necesitado y para todos aquellos que no lo conocen, recomiendo que vean las redes que acá vamos a poner abajo, porque la verdad que ha tenido un desarrollo muy importante. Yo vengo siguiendo la carrera del doctor desde hace mucho tiempo y también tenemos ya a esta altura una amistad, así que agradezco nuevamente. Y bueno, la idea de esta nueva presentación es tratar de ver que en este momento estamos estamos muy angustiados por lo que está sucediendo con esta nueva realidad, y el canal de las redes sociales tiene dos vertientes muy importantes. Una de ellas es la facilitación que tienen como para poder hacer, por ejemplo, estas videoconferencias. Todo va a tornar a través de lo que sucede en esto, pero también tenemos que tener muy en cuenta que en este doble canal, además de lo bueno, se nos entra todo aquello que no es tan bueno. Entonces, bueno, sobre esto lo tenemos al ingeniero para que nos ilustre un poquito respecto de la temática. Ingeniero, le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es una alegría muy grande compartir con ustedes. Siempre recuerdo la calidez con la que me han recibido en el colegio en Lomas y sé que está haciendo trabajos muy importantes también en otros distritos y me encanta siempre su capacidad de emprendimiento, su creatividad, cómo lleva con docencia la profesión. Es muy noble lo que hace. Y sí, es verdad, con todos estos años va surgiendo una amistad y me alegra mucho. Y lo que decía es verdad, hace 10 años esta crisis habría sido fatal, fatal desde todo punto de vista. Porque hace 10 años ya teníamos prácticamente la misma capacidad de transporte que tenemos hoy, que es la que hizo que esta epidemia se transforme en pandemia en forma tan masiva, ¿no es cierto?, que llegue a todos los rincones de la Tierra, pero no había los canales de comunicación, como bien dice usted, que tenemos hoy. Eh, Realmente hace 10 años una cuarentena habría sido catastrófica, porque apenas teníamos servicios de Internet, poca gente los tenía, muchos de los alumnos, por ejemplo, no disponían en sus hogares o estaba todavía un poco prematuro todo el tema o a un costo realmente excesivo. Estas condiciones de videoconferencia que hoy podemos hacer eh, en forma gratuita, tanto con nuestros seres queridos como con nuestros colegas o clientes, los patrocinados, como también con los alumnos y hacer aulas virtuales, tenía un costo muy importante. Entonces, la sensación, digamos así, que tenemos de aislamiento y de un freno en la producción económica, en realidad es, dentro de todo, relativa. Por supuesto que afecta a cada uno en su bolsillo, en sus afectos, en su vida diaria, pero hace 10 años hubiera sido, sin esta tecnología, hubiera sido realmente catastrófica. Por eso realmente eh, a este grado de, nosotros decimos el estado del arte, se define, ¿no?, en ingeniería. Y bueno, en el estado del arte, de la tecnología de la información, hoy resulta todo mucho más llevadero y a un costo bastante ínfimo, ¿cierto? Muy bien, correcto. Y Doc, decime más o menos a ver qué te parece respecto de cómo podemos encauzar esta nueva cuestión en todo lo que tiene que ver con el ciberdelito y esto que tanto Sí, sabés y tan con todo referente sos gusto. para mí en muchas Sí. cuestiones cuando tengo algún caso puntual. Te agradezco mucho. Mira, eh,
Primero una reflexión, ¿no? Hoy casualmente a la mañana tuiteaba en mi cuenta que por lo menos en provincia hay un esbozo de firma digital, aunque no se la aprovecha como correspondería. Pero en justicia nacional y federal no. La ley 25.506 es del año 2001. 2001. Incluso fui el primer responsable de seguridad de la información que tuvo la provincia ya por el 2004, 2005, por ahí no recuerdo, 2005 me parece. Y estábamos también con todo el tema de la firma digital de la provincia y me asombra que realmente lleguemos a esta etapa sin haber avanzado. Vos fijate que si los expedientes realmente nos manejáramos con firma digital, pero bien, en serio, con todo como tiene que ser, prácticamente uno tendría que apersonarse a lo sumo para ratificar, digamos, el inicio de las acciones, para aportar los indicios, las evidencias para que el juez lo pueda ponderar como prueba, eh, eh, cosas muy elementales, incluso si se hiciera un trabajo en combinación, por ejemplo, con los colegios de escribanos, eh, hay muchas cosas, como por ejemplo declaraciones, certificaciones de documentos presentados así como evidencia, que hasta se podrían sacar en el buen sentido de la palabra de la sede del tribunal, agilizando más las cosas. Y ni hablar de lo que sería la velocidad que tomaría todo esto, porque en vez de depender que sean incorporadas las cosas y cargadas nuevamente, con un rápido proceso de revisión y aprobación, ya podría estar todo incorporado al expediente, no tendríamos tanto papel, se reduciría sustancialmente. Mira, yo te cuento mi caso personal. Yo cuando empecé, bueno, como vos sabés, llevo 29 años de perito. Y cuando empecé, cuando se fue generando, digamos, en el momento que ya empezó a tomar movimiento todo esto, particularmente después digamos, de tanto de la ley de firma digital y de habeas data, allá a comienzos de los 2000, como particularmente a partir del 2008 que se firma la ley de perdón, la ley de delito informático, la 26388, que esa ya en su artículo primero le da entidad a la prueba digital, la misma entidad que tiene las otras formas de documento, porque hasta ese momento teníamos la evidencia digital en muchos casos es mucho más rica, incluso, por ejemplo, que el documento hológrafo y muchas cosas así, es mucho más rico. Pero claro, al no estar tipificado, era como que dependíamos mucho de la buena voluntad de un juez. A mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna provincia eh, de- que digamos que tenía poco avance en aquel tiempo a nivel tecnológico, yo iba con un exhorto, con una causa muy complicada, teníamos que el juez tenía que habilitar una medida de tipo cautelar y hacer un allanamiento, digamos así, en un determinado lugar, y el juez me dijo, si usted no me explica esto de la firma digital, perdón, no explica esto de la prueba digital, Claro. yo no habilito. Bueno, le expliqué. Lo cómico es que luego, cuando con el paso de los años me convertí también en docente de los jueces federales y me tocó ir a esa provincia a dar clases de formación para los futuros jueces federales, la anécdota era ya más bien local, ¿no? Ahora, te decía, en eso, cuando todo era papel, yo tenía un placar completo con las carpetas, digamos, correspondientes a los legajos de cada causa.
Y yo un simple perito, me imagino ustedes los abogados, No. y ni hablar los tribunales. Nos quejamos que los tribunales corren riesgo de la estabilidad física por el peso del papel, las ratas, los empleados que hay que dedicar, el traslado de los documentos con todo el riesgo que ello lleva, el robo de expedientes o de elementos, y todo eso bien llevado en forma digital sería otra cosa. Claro, Esta, perdón, yo acá en este punto te hago la otra, ¿no? Hago como del abogado del diablo, que para eso sí, estudié tantos años. sí, me Eh, parece genial. ¿Qué sucede? Acá, en esta cuestión, hacia dónde vas, es clarísimo. O sea, mucho mejor es el expediente digital, mucho mejor es el archivo digital, mucho mejor Sí, es en muchos sentidos. Pero, ¿qué pasa? Al que no conoce, como a nosotros, lamentablemente en la facultad, ni mucho después, tenemos nada relacionado con las redes sociales que se debería haber ya a esta altura en las universidades. Eh, ¿Pero es seguro? Es la pregunta del abogado, ¿no? O sí, del médico sí. también con el tema de la historia clínica. ¿Es seguro? Esta firma digital, ¿es lo mismo que el papelito? Porque yo el papelito me ponen el sellito, ese lo guardo, y yo sé que lo tengo yo, salvo que ocurra una catástrofe, un incendio, nadie va a venir a decirme que ese papel no está firmado y sellado por alguien de tribunales, ¿no? Es bueno, y te contesto como con mis muchos años de experiencia de auditor en tecnología, incluso de entidades financieras muy importantes. Es más seguro. Bien. ¿Por qué? Porque vos podés generar mecanismos de auditoría, de registro de auditoría. Vale decir que lo que, o sea, vale decir tomando las cosas en serio, no haciendo simplemente el sistema como si fuera el sistema de compra en línea de un supermercado, que también tendría que tener registro de auditoría. Pero vos podés, por un lado, por ejemplo, cada uno de los movimientos que hacemos nosotros, replicarlo en forma espejada, o sea, lo envías afuera de la instalación en una forma de resguardo que ante la duda se pueda acudir a esos registros y se tendría realmente todo, fecha, hora, dirección IP, eh, todos los intervinientes, su firma digital, todos esos elementos se podría resguardar. Vos fíjate que, bien decís lo del papel, eh, vos sabés que existen unas impresoras en Estados Unidos que las llaman que son impresoras que tienen la particularidad de emitir con la impresión, es tan alta la calidad, es tan fidedigna, que Estados Unidos no se lo vende ni siquiera a sus aliados, ni Inglaterra, ni Israel, porque además imprimen con la tonalidad exacta y hasta con un cierto relieve. Entonces se lo llama de manchas amarillas. Hay unos pequeños puntitos que hay que mirarlos en forma electrónica que te permiten saber la marca, el modelo, número de serie, precisamente por lo riesgoso que es, porque se podría adulterar hasta incluso bonos y otra clase de documentos con eso. Ahora, sin tomarse tanto trabajo, muchas veces la copia que recibimos de un tribunal tiene una, digamos, una calidad que es muy fácilmente adulterable, muy fácilmente adulterable. Vos sabés bien en tu profesión de abogado que digamos, el esfuerzo en llevar adelante un fraude va en relación directa con el interés que se obtiene con ese fraude. Vale decir que se podría generar sellos, emular los desgastes de los sellos, los timbrados, todo, sin querer caer en apología del delito, Del delito. obviamente, ¿no? Sino explicando. Ahora, Y Marcelo, eh, y esta sí, cuestión, disculpame que yo vuelvo sobre el tema, y sí, esta cuestión que vos me decís es mucho más seguro, ¿bien? sí, Al abogado o al médico o al sí, psicólogo que sí, quiera al tener auxiliar de la justicia al o al... auxiliar de la justicia, exactamente, que quiera tener a resguardo estos datos electrónicos, ¿requieren la presencia de un perito como vos para poder hacerlo o sería algo fácil de aprender y de Sí, tener? sí, 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 es muy fácil. Yo te decía, yo de un placar pasé a tener pequeñas carpetas con lo que realmente son las constancias, como decías vos, los papelitos, ¿no? Ahora, salvo esas cosas, yo todo lo tengo en digital.
Incluso me he tomado la costumbre que cuando envío a alguien un documento que para mí es importante, aún mandando un PDF, le paso, aunque no sea firma digital, le paso lo que se llama el hash, que es un algoritmo, un cálculo que es unívoco respecto a cada documento. O sea, le calculo, eh, eso corresponde no solo con el documento, la capacidad, digamos, digamos, eh, cuántos bits que lleva implicado, lleva también la fecha, la hora, una serie de cosas embebidas que si incluso yo lo grabara medio minuto después, ya cambiaría el hash. Entonces, eso nos da ese resguardo. Yo muchas veces, cuando incluso envío por ejemplo, cuando subo documentos, incluso a la plataforma jurídica, saco el hash, lo calculo, y como quien no quiere la cosa, donde dice, donde hago la descripción, pongo el documento y pongo ese número de hash. Nada me lo impide, o sea que está permitido, y es un resguardo para nosotros cuando presentamos cosas, por si hay una adulteración o lo que sea. Bien. Ahora, si querés podemos ver hacia el lado de cómo influye, así como esto influye a favor, porque ya Exacto. hablamos de la vida, ¿no? Hablamos de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, podemos ver hacia el otro lado, si querés. Perfecto, excelente. Te doy paso para ahí, ahí donde, donde creo que a todos los que estamos, los que van a ver esto, están esperando que así sea. Con todo gusto. Vos sabés que, ¿viste cuando la policía persigue con una camioneta vieja o con un auto medio desvencijado a unos delincuentes que se van en un vehículo de muy alta gama, deportivo, no vamos a decir ni Audi ni BMW, Me lo van a y censurar. claro, nos lo van a censurar, y de repente se enfrentan, entonces están con el arma reglamentaria enfrentando a delincuentes que tienen armas modernas, mini Uzi, Glock y todo ese tipo de armas, ¿no es cierto? Entonces, es como que esa tecnología le dio al delito una ventaja inesperada. La tercera película de la saga del Padrino, cuando Al Pacino, que era digamos, el padrino, ya el segundo padrino de la saga, ¿no es cierto? Eh, Recibe a Andy García, su sobrino, que le dice, padrino, quiero ser uno de tus soldados, o sea, quiere ser gatillero. Y él le dice, yo no necesito más soldados, dice, yo ahora necesito abogados. Eso es hacia los años 70. Si vos te fijás, esa película está ubicada en la época de la muerte de Juan Pablo I, de todo el tema de la Loggia Propaganda Due, el Banco Ambrosiano, todo ese caos, justo ese momento, ¿no? Eh, y claro, él le dice que necesita abogados, ¿por qué? Porque lo que necesita ya es otro estadio del perfeccionamiento del crimen, y es combatir a la sociedad, desde el crimen combatir a la sociedad, con las propias herramientas de la sociedad. En ese caso, con los hombres del derecho, obviamente no hombres de derecho sanos, sino inescrupulosos. Pero si hoy la hicieran la película, eh, le diría, necesito ingenieros, Ingenieros. necesito tecnólogos. Claro. ¿Por qué? Porque vos fíjate una cosa. En aquel tiempo, cuando había, por ejemplo, un robo a un banco, cuando llegaba la policía, lo primero que preguntaba era en qué vehículo escaparon. En cambio, hoy que pregunta, a ver, hagan las 4 llamadas a las 4 compañías que brindan servicios de telefonía celular que indiquen todos los celulares que estaban activos en la zona. Tomen el registro de cámaras de seguridad del banco, de los negocios de la zona, las cámaras de tránsito, las cámaras de lectura de patentes. Fíjate que todavía ni siquiera intervino el factor humano, está recopilando indicios que en muchos casos
son indicios vehementes porque, por ejemplo, hay cintas testigos de filmaciones que tienen ciertos protocolos de resguardo de seguridad o combinación de distintos indicios simples que nos llevan hacia una semiplena prueba. Hay una serie de elementos que cambian el contexto de la investigación. Hoy es mucho más sencillo. eh, Vos fijate, cuando se hablaba de la Guerra Fría, en los años 60, se mataba a un espía que llevaba media lista codificada con los agentes, no sé, que estaban atrás del muro. Y hoy, en cambio, tenés con todas estas redes sociales que creemos que son gratis y es mentira que son gratis, porque las pagamos con nuestra privacidad, saben nuestros datos, saben los datos de todos nuestros familiares, nuestros amigos, las fotos nuestras de ahora, con quién nos juntamos, las fotos de antes, incluso una vuelta, Facebook había hecho un desafío, tenías que poner una foto tuya actual y una de 10 años atrás. ¿Para qué era? Para con un cálculo algorítmico poder estimar cómo ibas a ser un poco más adelante. Lo mismo que ese juego que te hacía verte más viejo y eso. Imagínate la fortuna que sale en servidores, desarrollo de programas. Todo eso son todos, es información que damos a los servicios para que después, cuando vamos por cualquier aeropuerto o por cualquier lado, sepan, ahí va Marcelo, mirá, está acompañado de fulano o de mengano, y nos puedan tener bien, bien identificados, ¿no? O sea, son mecanismos que los gobiernos toman para su seguridad, las empresas toman para potenciar su aspecto comercial, y la delincuencia también los toma para llevar adelante. Vale decir, la tecnología, en primera instancia, potenció el delito y el crimen, ¿no es cierto? Ahora, también potenció la investigación. Hoy en día, mira, yo hace unos cuantos años atrás, vos sabés que yo hace muchos años que doy clase a mis colegas, tengo la suerte de que muchos de los que son actualmente colegas, de una manera u otra, fueron alumnos míos. Y me acuerdo que en otros tiempos te costaba convencer de que quisieran un curso al menos para poder aprender los aspectos procesales, porque la profesión, digamos, tecnológica, la idoneidad requerida por la función del auxilio de la justicia, lo tenían, pero nos faltaba a nosotros, viste, eso de que no está en letra, que todos esos términos tan propios de ustedes, nos dejaban ahí pagando, viste. Entonces, aunque sea por eso empezar. Hoy en día, en cambio, fíjate que mm, vos, que sos una persona muy avanzada en el tema tecnológico, y otros colegas tuyos hacen especializaciones, hacen cursos, tienen muy en claro el tema. En un comienzo, digamos, en los albores de toda la parte y no solo hablando de delito, ¿no? O sea, una causa civil, comercial, Cualquier tipo de laboral, la causa, que fuere, cualquier tipo de cualquier causa. tipo de causa, a veces había abogados prudentes, como ha pasado con vos, que venían y me decían, Marcelo, tengo este problema, ¿cuáles serían los puntos de pericia? ¿Qué preservamos? Lo que sea. Pero eran los menos. Hoy en día, constantemente, tus colegas consultan a ver cuál sería la mejor manera de preservar. Están por despedir a mi cliente, o mi cliente se está separando de su socio o de su esposo o de lo que fuera. eh, ¿Qué hacemos para preservar para que realmente sirva? Me gusta que ahora hablan o sea, antes te hacían una fotocopia o imprimían un correo y creían que tenían la prueba y no tenían nada. Entonces, esa evolución está. Ahora, vos sabés que así como tenemos un potenciamiento tanto del delito, como digamos, de la acción de la justicia, eh, también han ido surgiendo delitos eh, propios, o sea, eh, empezamos a hablar de ciberdelito, de cibercrimen. Entonces, un poco hay que ver incluso hasta la diferencia, ¿no es cierto? Eh, a la enorme audiencia que muchos de ellos son
abogados o jueces o colegas míos en cuanto a auxiliares de la justicia, eh, no hace falta recordar la diferencia entre delito y crimen, pero bueno, digamos que, como yo le digo a mis alumnos, yo se lo explico así a gente que no sabe nada de derecho como ustedes. ¿Qué es la cibernética? Y digamos, a partir más o menos de los años 80, se empezó a tomar como una ciencia lo que era los mecanismos de control a distancia, los procesamientos de datos, la integración con audio, con video, todo eso se lo tomó como la cibernética. Una ciencia, empezó a ser una ciencia propia, ¿no es cierto? Con tecnología digital, primero era analógica, que era más rudimentaria, después digital, eh, informática y electrónica, todo combinado. Ahora, eh, yo le digo a mis alumnos que no tienen el conocimiento cabal que tiene tus colegas, digo, miren, ¿vieron cuando vos vas a estacionar en una avenida y el policía te advierte y te dice que ahí no podés hacerlo? Eh, bueno, ahí te advirtió, pero si vos igual te emperraste o él te dio 5 minutos y te quedaste una hora, te labró un acta de infracción, cometiste una infracción, fuiste escalando. Ahora, eh, en realidad el policía no lo hizo por él ser el Señor, el Dios, el Todopoderoso, lo hizo en representación de la sociedad. El siguiente punto escalando es el delito. El delincuente que comete un robo, un hurto, una estafa, que en realidad el escalamiento no, digamos, no afecta a la integridad de la persona. No hay personas afectadas en su integridad, sí en su patrimonio, lesionados sus derechos. Bueno, esos son delitos. Ahora, cuando el delito es muy grave, cuando ya el daño es de mucha relevancia o implica personas, empezamos a hablar de crimen. Así le digo a mis colegas que no tienen la experiencia de ustedes de derecho. Ahora, si sumamos el mundo cibernético con el delito y el crimen, tenemos el ciberdelito para una determinada magnitud y el cibercrimen, que es lo más poderoso. A veces algunas personas llaman a todo, como dirían en CSI, cybercrime o cibercrimen, y no, y hay ciberdelito y cibercrimen. Por ejemplo, cuando se produce un caso de phishing, que lamentablemente estos días volvió a recrudecer con todo el tema del aislamiento, a muchas personas se las está atacando diciéndole que del banco, que para poder acceder, dada la contingencia, poder acceder a sus tarjetas, a su cuenta, que necesita la prueba digital de vida, que es un cuento chino, entonces tiene que mandar la tarjeta junto con sus tarjetas de coordenadas y su, bueno, y ahí hay ciberdelito. Y ciberdelito pasa mucho por todas esas cosas, por todos esos robos. Vos sabés que el año pasado me tocó una cosa bastante simpática, digamos así. eh, el, el nieto de Mirta Legrand, Nacho Viale, armó una miniserie que no sé si se estará por estrenar en algún momento, sobre distintas formas de delito y de crimen, ¿no? Eh, y primero me pidieron asesoramiento sobre cómo sería una viuda negra digital. La viuda negra, Bueno, para los que recordamos, muy bueno. digamos, la viuda negra, ¿por qué hablamos en femenino cuando siempre hablamos en masculino? Y porque en esa sociedad machista, en la cual el hombre era el proveedor, el hombre también era el incautado, muchas veces por mujeres que eh, le hablaban de atributos que de repente podía o no tener, y de alguna amiga que de repente también lo quería conocer y el hombre amanecía drogado, robado, etcétera. Ahora, esa mujer, esa viuda negra, tenía limitaciones importantes en lo que era eh,
y ahí sí era un crimen, porque estaba en forma directa con la persona. Hoy en día, las viudas negras 2.0, resulta que en varias redes en forma simultánea, nos pueden estar estudiando a todos, tratando de acceder a alguno por LinkedIn, a alguno por Facebook, al otro por WhatsApp, al otro por distintas formas, ir ponderando, tener montones de personalidades diferentes, y cuando se siente segura, ya ni siquiera lo tiene por qué ver personalmente, porque le puede decir que está en tal provincia o en tal lugar y que necesita que le transfiera o que le haga tal cosa, o si ya le logra acceder a la computadora, lo puede estar hackeando en línea mientras lo está engatusando, le produce un vaciamiento de cuentas, etc. Lo gracioso de esa serie que te decía es que primero asesoré y después me dijeron: Marcelo, ¿podés hacer el que asesora a los periodistas que Saliste investigan? como Le personaje digo, también. y le digo, sí, con todo gusto. Me dice, ¿y le podemos poner al perito que asesora, Marcelo Toroc? Así que bueno, Hasta tu fui nombre tiene. personaje hasta el nombre. Ahora, todo eso es ciberdelito. Claro. ¿Qué pasa con el cibercrimen? Yo El veo ciber... también, perdón, Sí. veo también la ciberinfracción en cualquier momento, Ujú. ¿no? También Sí, puedo vislumbrarlo, ¿no? Acá esta sí, cuestión de que ahora se está manejando en forma privada, por ejemplo, alguien sube una foto que no corresponde, indecorosa, y la bloquea Facebook, o bien te bloquea la cuenta porque vio que reiteraste ese tipo de cosas. Eso es una sí, infracción, es una sanción a una conducta, ¿bien? Que sí. no tiene consecuencias jurídicas de delito. ¿Bien? Claro, incluso Lo que hay pasa es que no están, acuerdo de partes, ¿no? claro, claro, es en base del acuerdo de partes, y no están contenidas dentro de una regulación estatal, esas cuestiones, hoy Sí, día. No están sí, contenidas. exacto. No están Entonces, contenidas, pero sí hay cosas que ya se van vislumbrando. Por sí, ejemplo, hubo una causa famosa en la cual dos compañías conocidas de cervezas, viste que ahora ya son todas multinacionales, por más que son marcas locales que conocemos de hace años, resulta que una empleó en su página web una frase que la otra la venía usando hace años. Entonces, ni lerdos ni perezosos, esta segunda empresa le pide a un escribano que entre en el sitio web y que preserve ese daño, como bien decís vos, esa infracción a la, digamos, de ese derecho intangible de la empresa. Ahora, ¿qué pasó? La otra empresa, cuando llegó el momento de iniciar las acciones, hizo una pregunta muy simple. Preguntó con qué idoneidad el escribano certificó que lo que estaba observando en pantalla estaba efectivamente en línea en Internet y no se lo estaban presentando en una imagen residente en la computadora. Y eso le dio totalmente en contra, le volvió en contra la demanda. Y es real. El código procesal es muy claro con lo que es la preconstitución de prueba. La preconstitución de prueba claramente, dice el código, tienen que ser los mismos términos de las medidas cautelares. Vale decir, tiene que intervenir un auxiliar de la justicia que tenga condiciones idóneas, idoneidad en cuanto a la titulación necesaria, la experiencia, el registro o matriculación profesional, pero además, ¿qué pasa cuando uno es ordenado funcionario ad hoc para llevar adelante una pericia? Es fedatario, o sea, yo cuando a mí me nombran como perito de oficio en una causa, soy fedatario. Ahora, cuando me lo solicita un abogado para particular. proteger los datos, en particular, en ese caso no soy fedatario. Entonces, ahí tengo que ir en combinación, trabajando a la par con un escribano, el cual va a dar la fe de mis actos. Pero ahí se suscita muchas veces una cuestión, que es que algunos escribanos no tienen, digamos, tan asumido como sus antiguos colegas abogados lo que es el tema de la evidencia digital. Entonces pretenden poner giros que en realidad terminan matando la medida de preconstitución y termina siendo un acta que no sirve para nada.
vale decir que una preconstitución hay que hacerla en forma tal cual como si fuera una medida de oficio. Si no, no sirve. Eh, y digamos, y para esas infracciones que decís vos, es fundamental porque hay dos realidades con respecto a los derechos particulares nuestros hoy en día en Internet. Una de las realidades es que todo lo que vos subís no vuelve a bajar. Vale decir, es muy difícil poder borrar un contenido porque se multiplica, se expande, da vueltas. De hecho, hay hasta medios inescrupulosos de prensa que eh, tienen armado en distintos lugares pseudo medios locales de cero trascendencia, Los que no dejan de ser pasquines. una página. Exactamente, no dejas una página web que capaz, si uno entra, dice la temperatura y dos o tres noticias literales del lugar, pero ¿para qué lo usan? Para lanzar Suponete, para lanzar claro, la falsa noticia y que después el medio grande tenga de dónde tomar la- exactamente, supongamos que, no sé, que hubiera un, esto lo no veníamos sé, viendo en artimañas exacto, políticas desde hace años. claro. Mira, un ejemplo así que no existe, ¿no? No es real. Pero supongamos que, no sé, alguna persona que se llame como vos y como yo, un tocayo nuestro, entra en conflicto con algún importante medio de prensa y se va a vivir, a pasar la cuarentena a algún lugar al sur que empiece con la letra de mi apellido, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo. Ahora, Podría pasar eso. podría pasar. Y supongamos que eh, no alcanzó con escrachar lo que está ahí, porque la gente ya se olvidó, y manda, por ejemplo, esto es todo en el plano de lo hipotético, una valija a ese lugar. Y claro, ¿cómo tenés conocimiento? Y bueno, un pseudo pasquín local dice que él conoce un tipo que tiene un amigo que trabaja en el aeropuerto que vio que sacaron una valija que lo llevaron al campo de esta persona, por ejemplo. Entonces el medio hasta allá queda hasta protegido en sus fuentes Claro. y en realidad hasta está repitiendo algo que publicó otro. Lo que a ustedes, Inclusive hasta puede decir de dónde salió la fuente. O sea, lo dice sí, tranquilamente, del pasquín de tal lugar. Y bueno, sí, es una sí, fuente sí, válida porque él está respetando su derecho a mencionar la fuente y a tener la información de una fuente. Ahora, lo que pasa es que esa fuente es una fuente creada al efecto. Es claro, bueno, es lo que pasa, por ejemplo, con las sociedades offshore, lo lo mismo. mismo pasa con estas fuentes. Vos tenés a José No Tengo Bienes, que es el titular de un montón de esos pasquines, y que él, entre el derecho a la protección de la fuente, más, digamos, poderosos estudios jurídicos que tienen atrás cierta gente, te la complican, o sea, a ustedes profesionales, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros los peritos actuamos. Y yo te decía respecto al cibercrimen. El delito tecnológico hoy en día tiene, yo digo, esa es una teoría mía, hay tres consideraciones que tenemos que tomar. La tecnología como objeto del delito. ¿Qué es la tecnología como objeto del delito? A alguien le roban el celular o le roban la computadora. Bueno, eso es la tecnología como objeto del delito. Roban tecnología. A veces eso se complica. Por ejemplo, hay un par de casos que yo doy muchas veces en mis clases a mis alumnos de cómo esto se complica. Por ejemplo, uno que le robó el celular a un luchador profesional y se comió una paliza. Ahí intervino, ahí cambió toda la figura, porque por un lado estaba la tecnología como objeto del delito y a veces el exceso, digamos, de esta persona en lo que representó su defensa, ¿no? O peor aún, hay otro caso conocido, mucho más grave, que iban dos mujeres en un auto, en una camionetita, y un delincuente le arrebata el celular a la acompañante y la conductora lo pasa por encima, lo mata. O sea que ahí la cuestión, digamos, se complicó más. Pero digamos que el robo de tecnología es la tecnología como objeto del delito. Después tenemos la tecnología como instrumento del delito.
Y la tecnología como instrumento es todo esto que estuvimos hablando del phishing, por ejemplo, o incluso estas ciberinfracciones, pero también hay cosas muy complicadas. Por ejemplo, todos los delitos contra la minoridad. Sabemos que tenemos, por ejemplo, el grooming, que tuvo su propia ley de un artículo descriptivo para tipificar y el artículo de forma del archivo y publicación, ¿no? Pero que es claro, el grooming es el acoso sexual de un menor por parte de un adulto empleando las redes sociales e internet. Eso, hasta ese momento, estaba un poco. Después sí se fue avanzando más en lo que fue la pornografía infantil, eh, hablar de pedofilia, hablar de pederastía, que para quien no lo tiene muy claro, pedofilia es cuando el contento es con las imágenes, te entiéndase contento no en cuanto a, digamos, Satisfacción. la satisfacción, sino el fin último, ¿no? O sea, ya sea imágenes para uso personal o para negociación, compartir, para integrar en redes, y que a veces lleva a delitos terribles, porque uno, eh, la pedofilia, que algunos dicen, bueno, pero solamente chateó con un menor y es verdad, el chico se desnudó. Mira, cuando fue la Segunda Guerra del Golfo, eh, iban los soldados americanos en las Hammer, eh, escuchando Guns N' Roses, es literal esto, mientras iban disparando la ametralladora 1270 que llevaban sobre el El techo. techo. Entonces, lo que para ellos podía sonar a ser otro videojuego, o sea, algo virtual, para la persona que era abatida o que perdía un ser querido o que quedaba amputado, no había cosa más real. Lo mismo pasa con los delitos virtuales. Eh, Muy a- buena analogía. Muy buena analogía. Gracias. Muchos defensores te dicen, bueno, pero se trató de algo que no hubo un contacto físico, no fue mucho más lejos que ver una película pornográfica. No, para el agresor la, la visualización puede haber sido una conquista más. Yo he investigado, vos sabés que investigo muchas causas así de acoso sexual, de abuso sexual, etcétera, y vos ves que cuando llegás a los dispositivos tecnológicos del agresor, muchas veces le encontrás listados de víctimas que tienen, cantidades de chicos o de mujeres, o ojo, también hay hombres que son, primero entran pensando que son unos piolas bárbaros en todo el derecho. Hoy estamos en el 2020, nadie se tiene ni que asustar ni asombrar de que uno tenga, por ejemplo, sexting, mientras Claro. sea entre dos adultos y en la órbita de la privacidad de las personas. Pero cuando hacemos intervenir un menor, o cuando después de esa foto te quieren extorsionar, ya sea que saques una resolución, o que le des plata, o que te vayas lejos de tu pareja, ahí sí, ahí la cosa cambia. Y con un menor, lo que te decía antes, lo que para este hombre fue solo como si fuera una partida más de un videojuego, no hay nada peor que le pasó en la vida a este chico. Y ni hablar si encima le metieron el miedo de que le pueden contar a los padres o que pueden publicar, ¿no es cierto?, en las redes. Acá Eh, te hago un paréntesis porque es adecuado y porque precisamente diste en el clavo de lo que se trata mi Instituto de Justicia Terapéutica. ¿Eh? sí, De entender que a veces esta cuestión del derecho interpreta a las personas como aquel que juega ese videojuego, que es el que utiliza el derecho, que utiliza la herramienta del derecho, y detrás de todo esto hay personas, ¿no? Hay seres humanos, hay menores afectados, sí, hay que por ahí no se lo visualiza, o el derecho empieza y termina en el marco de la causa, y por detrás y por fuera de todo esto nadie mira y nadie realiza, lleva adelante ninguna acción. Así que me viene es, excelente es, como de ejemplo inclusive para también llegar a todos con esto de qué se trata justicia terapéutica, que es la gran pregunta del momento para muchos. claro, es que vos fíjate una cosa.
¿Quiénes fueron los primeros peritos? Los médicos. ¿Por médicos. qué? Porque en la justicia, ¿quién dice que una persona está viva o muerta? ¿Un médico o un juez? Si hubo un accidente aéreo, se hundió un barco, una guerra, una epidemia como esta, seguramente después de esta pandemia, personas que viajaron a determinadas regiones muy afectadas y de las cuales no se supo nada por años, va a haber necesidad de disparar derechos hereditarios o que se pueda dar por caducos los compromisos, digamos, de matrimonio, etcétera. Entonces, además del médico, el que da fe de la vida y la muerte es el juez. El juez que teóricamente entiende de todo lo que es su órbita de aplicación. Esto es una utopía que para poder llevarla adelante y que todos funcionemos en un espacio civilizado, un espacio de sociedad, necesitamos que ese juez esté apoyado por la legislación adecuada que le permita adecuadamente poder aplicar el articulado que le permita definir sin duda las resoluciones que toma, pero por el otro lado necesita de los auxiliares. Ahora vos fíjate, decíamos que empezamos con los médicos. ¿Cuál fue el siguiente avance? Y los agrimensores. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pasó una vida sedentaria, empezó a decir, bueno, mira, desde la lomada hasta el arroyo es de Juan. Desde el arroyo hasta donde empieza el valle es de Pedro. Bueno, entonces hacía falta un idóneo que pudiera definir esos espacios físicos. Y a Fuimos su vez avanzando. traducirle al juzgador para que él pueda decidir en su sana crítica razonada, porque no puede Exactamente. tener la sana crítica razonada si no tiene el conocimiento que tiene aquel que es agrimensor y que puede definir aquella cuestión. En este caso, Es, sí, exacto. Ahora vos fíjate, fue avanzando la historia y empezaron a haber auxiliares de la justicia en distintas especialidades. Eh, y si ya llegamos al derecho moderno, en cada especialidad profesional empezó a tener sus propios peritos, ¿no es cierto? Y ahí nos encontramos hasta con peritos contadores públicos, con peritos médicos, pero ya no el médico que definía sobre la vida y la muerte. Hoy en día a mí me ha tocado causas, por ejemplo, en la cual a mí, en el análisis que yo llevara adelante, como no soy idóneo en temas de salud, el juez me nombra a mí un auxiliar mío que era perito médico infectólogo infantil. O sea, mirá claro, pero está perfecto porque era un caso de una epidemia en neonatología que lo que me costó conseguir los datos por el ocultamiento que hubo, y cuando lo conseguí, claro, hablaban, viste, de cocos y esto y el otro, y yo qué sé, viste, gracias que me acuerdo de vez en cuando de tomar algún paracetamol cuando me duele un poco la cabeza, si no, ni siquiera, ¿no? Ahora, eh, ¿eso que llevó? A que la tecnología también empezó a dar sus auxiliares. Eh, con las primeras computadoras, vos fijate, cuando la primera computadora americana fue una computadora de un campo de tiro, era simplemente para un cálculo balístico en un campo de tiro en California. Todos hemos visto la película inglesa de cómo descifran la máquina Enigma. enigma. Exactamente, y también, bueno, eso también se puede considerar un primer esbozo de computadora. No tenía que ver con la vida diaria. Pero cuando empiezan las primeras computadoras domésticas, vos fíjate, cuando hablamos de hacker, por ejemplo, ¿qué es un hacker? Allá por los años 70, si uno estaba, por ejemplo, en algún lugar de Estados Unidos y vos querías comunicarte a larga distancia, el, digamos, la solicitud de larga distancia, la operadora te decía que agregues una X cantidad de monedas. Y eso generaba unos tonos multifrecuentes, tal cual como hace nuestro teléfono, y había un movimiento adentro de contactos eléctricos, de relés, como decimos nosotros, que parecía un hachazo. Hack en inglés, que ese es un hacha. Entonces, Claro. era como un hachazo. O sea, ese fue una forma de delito, lo mismo que el redondeo del centavo en los bancos. Ahora, hasta ahí todavía estábamos hablando de instituciones.
cuando la computadora llegó al hogar, cuando llegó Internet, cuando fue avanzando Internet en los hogares, peor ahora que está todo exactamente en el celular, porque cuando mis hijas mayores, que están por los 30 años, eran chicas, yo en mis charlas ponía una foto de una computadora que tenía en el comedor diario y decía, miren, daba por consejo, 1 hora, permítanles, pero así en un espacio que ustedes controlen, más lo que haga falta para el estudio. Hoy en día el chico se va a dormir con el celular, con 4G, con todo, y ahí es donde fue el cambio del paradigma. Y ahí viene la tercera forma. Primero dijimos la tecnología como objeto del delito y después dijimos la tecnología como instrumento del delito. Y ahora veamos la tercera. Eh, desde que Caín mata a Abel, o sea que uno de los hijos de Adán y Eva mata al otro, y que dice la Biblia, dice, y la tierra clamó por venganza, hasta el último crimen sucedido en cualquier lugar en estos momentos, todos han sido realizados en el mismo espacio, en el espacio físico. Eh, vale decir, eh, había mucho de tangible, uno trataba de ubicar el lugar donde se había cometido, el lugar donde se había dejado la víctima, eh, pero existe el espacio. Incluso yo a mis alumnos siempre les digo, cuando les doy clase, les digo, no hablen de la escena del crimen, hablen de la escena del hecho, porque hasta que no intervenga el juez no podemos definir que hubo un crimen. Hay muchos casos de suicidios que para poder vengarse de alguien que los jorobó, toman formas de crímenes que en realidad no fueron, o muchos crímenes que parecen suicidios, entonces, o accidentes, ¿no es cierto? Entonces, hablemos de la escena del hecho. Ahora, esa escena del hecho era una escena del hecho física. Desde que tenemos las redes de datos, todos estos vínculos de comunicación, apareció la tecnología como espacio del delito. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, por ejemplo, una estafa con moneda virtual sucede en el espacio virtual. Incluso un, digamos, un español utilizando una red que está registrada en Estados Unidos con una sociedad en Delaware, o sea, no deja de ser, a pesar de estar dentro del propio Estados Unidos, de tener una condición offshore, ¿no es cierto? Con servidores instalados en Finlandia, puede acosar a un chico de Rosario, por decir algo. Entonces, toda esa transnacionalidad, yo cuando lo explico, le digo a mis alumnos jueces, le digo, ¿y dónde sucedió el delito? Y yo, en mi humilde opinión, y aprovechando que no soy hombre de derecho, entonces puedo cometer errores, yo digo, ¿dónde está la víctima? Muy bien. Sí, la realidad acá, desde el derecho, vamos a tener este proceso de entender dónde sucedió. En ese caso, quizás para nosotros es claro, es claro. La víctima sufre el hecho en su lugar de estancia, ¿no? Ahora, Claro, lo que por ahí no es claro, y que es muy interesante esto que estás diciendo, de un nuevo concepto de espacio y hasta de tiempo dentro sí, de, dentro de la idea de crimen, o la sí, idea de delito, porque obviamente el cuerpo del delito, la escena del delito, del hecho, tiene un espacio y un tiempo. ¿Bien? Ahora, exacto, en lo virtual, en donde, por ejemplo, tenemos un robo del Bitcoin, un robo de moneda sí, virtual, sí, sí, virtual, realmente dónde sucede el hecho es un lugar, es una pregunta magistral que va a tirar por borda muchísimas experiencias y entendimientos del derecho, porque Bu- si no tenemos eh, lugar del hecho, en el plano físico, el delito, que sabés que tiene que tener esa tipificación, que tiene que ser taxativa y muy como un
claustro cerrado para que se incorpore dentro de eso la conducta, si no tiene un espacio en el lugar físico, vamos a tener que o cambiar la legislación o entender que ese nuevo espacio-tiempo existe en paralelo dentro de nuestro tiempo y espacio. Es muy Bueno, es interesante. que está pasando hoy en día, por ejemplo, con todo lo que son los temas que le dicen clouds, ¿no es cierto? O sea, cloud, para quien no maneja mucho inglés, o sea, la nube, en realidad, ¿de dónde surge este concepto de la nube? Nosotros los tecnólogos, cuando hacemos desarrollo de redes, hay puntos neutrales de conexión a partir de los cuales nosotros perdemos el manejo, la soberanía de nuestros bits y nuestros bytes. Es más, nosotros en estos momentos podemos estar capaz separados 40, 50 cuadras y sin embargo, salvo que nuestras conexiones pasen por algún tipo de justo coincidencia de conexión local, estamos a mínimo 36.000 kilómetros. ¿Sabes por qué? Porque son los 18.000 que sube tu señal para llegar Satélite. hasta el satélite y los 18.000 que baja hasta mí. Entonces, las 40 o 50 cuadras se convierten en una distancia increíble y así con todos. Ahora, eh, vos dijiste ahí algo muy importante, hablaste del tiempo. Entonces yo siempre explico que imaginémonos una hilera, una guirnalda de luces, ¿no es cierto? O de banderines. Eh, bueno, esa hilera de luces sería nuestra línea de tiempo. Hay una luz central, una luz verde, que es el tiempo cero, es el momento en el cual se comete el hecho. Y hay unas luces que van hacia la izquierda, que son todos los momentos previos, toda la configuración, todo lo que sucedió. Lo mismo, ojo, así como hablamos de delito, pasa con todas las formas del derecho. Una familia un divorcio, esa luz verde o lamentablemente roja, como quieras definirla, es el momento del divorcio. Y todo lo anterior fue toda la evolución que llevó a ese divorcio. Y todo lo que sucede a partir de esa luz roja, digamos, hacia la derecha, por nuestra configuración occidental, ¿no? De derecha futuro, izquierda pasado, es todo, digamos, todo lo que aconteció después, pero que forma parte de una misma colección de eventos. Entonces, hoy en día, tiempo y espacio en la investigación son fundamentales. Entonces, por eso es que, por ejemplo, fuerzas como Interpol han tomado una especialización extraordinaria. Acá en Argentina tenemos la gran suerte que una de las 3 sedes mundiales de Interpol es en Buenos Aires. Las 3 sedes son Lyon en Francia, Singapur y Buenos Aires. Eh, ¿Y por qué se hace eso? Para que las 24 horas del día Interpol esté actuando permanentemente en todo el mundo. Y en Singapur, Interpol tiene una infraestructura tecnológica de investigación de cibercrimen realmente admirable. Es más, en Argentina tenemos el honor de tener un destacado especialista dentro de Interpol, hay personas de Europa trabajando aquí en su vida diaria, gente muy destacada, porque se comprendió que todo el día tenemos que tener balanceado, porque como pasaba, ¿no es cierto?, con el viejo imperio del gran emperador de Magno, que nunca se ocultaba el sol en su imperio. Lo mismo pasa con el delito. Y por eso es importante lo que vos decís, que tenemos que tener digamos, un análisis global, por ejemplo, el tema laboral. Vos fíjate, eh, eh, a- un ejemplo, ¿no? Eh, Horario de entrada, 9 de la mañana, horario de salida, 17 horas. Macanudo, perfecto. Ahora resulta que esta persona, eh, sigue con su celular permanentemente, o ahora, por ejemplo, está haciendo homeworking
E incluso antes de esta época, ya hace rato, que de repente la empresa te da el celular, te da una notebook y un grillete. Entonces, sean las 3 de la mañana y un problema con la empresa y tenés que estar vinculado. ¿Cuál es el verdadero horario que trabaja esta persona? ¿Cuál es la disponibilidad de carga horaria? ¿Cuál es la realidad de las vacaciones gozadas por esta persona? Si es que estando de vacaciones tuvo que resolver cosas de la empresa, eh, vale decir, eh, la tecnología como pasó a formar parte de la vida. Y el derecho no es ni más ni menos que un fiel reflejo de la vida. Por eso ahora estamos tan hermanados y bueno, y se dan todas estas circunstancias que, por ejemplo, me permite conocer gente como vos, ¿no es cierto? Precisamente por ese motivo, porque hoy ya nuestras actividades corren paralelas. Mirá, yo en otro tiempo, lo veo hasta en mis contactos personales, cuando empecé en tecnología, si vos mirabas, muchos de mis contactos eran colegas míos. Hoy en día, te digo, tengo tantos contactos tuyos y de otras profesiones similares como precisamente por ese motivo, porque cambió la tecnología, pasó a ser parte de la vida diaria como el derecho es parte de la vida diaria. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Yo te corto acá porque quiero agilizarlo un poquito y también direccionar Sí, muy puntualmente porque he tenido, a raíz de todo lo que estoy haciendo a través de redes sociales hoy, pero ya venía haciéndolo en mi desarrollo profesional y en el vínculo con los médicos y en esta idea de lo terapéutico en el derecho y todo lo que tiene que ver con esta unión entre algunos colegios de abogados y médicos sobre los cuales vamos a salir con estas charlas también. Las consultas puntuales tienen que ver en cuanto a lo tecnológico para los médicos en qué pasa con la historia clínica, esa historia clínica bueno, digital. Entonces, me gustaría que nos des un poquito de luz a raíz de esto, ¿no? Y pensando en el desarrollo profesional del colega médico, el médico que no es es, amigo, sino de los colegas médicos, como profesionales que, bueno, que tienen una importancia magistral en esto y que después nosotros los tenemos que asesorar en cuanto a lo jurídico respecto de algo que es mucho más tecnológico que jurídico, ¿no es cierto? claro que sí. Bueno, vos sabés que, bueno, como sabés, yo lideré incluso proyectos del Banco Mundial de obras sociales, de reconversión tecnológica de obras sociales, eh, y bueno, y proceso de informatización de hasta un conocido hospital nacional y de obras sociales. Y hace unos cuantos años atrás, la Organización Mundial de la Salud rechazaba, literalmente rechazaba, la posibilidad que hubiera la historia clínica digital por el concepto de la privacidad de los datos del paciente. Cuando pasa a, digamos, cuando sigue avanzando la tecnología, es más, yo fui parte del primer proyecto de telemedicina que hubo aquí en el país, en el Mira, cual interesante. eh, sí, el apoyo, la pata tecnológica de una empresa de medicina prepaga que se contactaba con una famosa clínica de New York para casos que necesitaban cierto escalamiento y pasarle la información. En realidad se digitalizaba la información, no era como ahora que se obtiene en formato digital. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los médicos? Lo que decís vos es muy cierto. Vos sabés que yo recibo muchas consultas de los médicos, porque, por ejemplo, un ecógrafo o un tomógrafo, cualquier equipo de estos, no deja de ser una o varias computadoras funcionando simultáneamente. Entonces hay registros, hay resguardos. Conocemos el caso de la famosa periodista que está la causa por mala praxis, no vamos a dar nombres de causas en curso, pero todos sabemos de quién se trata. Entonces hubo en esa, o por ejemplo, esa otra que yo te decía del médico infectólogo infantil,
a veces hay desaparición de las historias clínicas o de los videos o de las cosas. Y así como en el derecho hablamos, yo aprendí de ustedes, ¿no? Eso de indubio pro reo. Bueno, en este caso, el más débil muchas veces, además de la víctima, obviamente, del fallecido y sus familiares, también es muchas veces el médico, porque el médico va hacia un juicio de mala praxis y vos te acordás del boxeador Ringo Bonavena, decía, cuando estás arriba del ring y suena la campana, hasta el banquito te sacan. Sí. Y al médico le pasa muchas veces eso, cuando está en medio del servicio público, en el medio de la atención al paciente, y lamentablemente pasa algo no previsto, por más buena voluntad que tenga, a veces pasa digamos, ese retiro de parte de la, del, digamos, de la institución sanitaria. Ojo, a mí me ha pasado intervenir en los tres tipos de casos, o sea, en investigar porque la víctima o la familia de la víctima quería la recopilación de los indicios digitales, ya sea la historia clínica, que con esto mismo que yo te decía antes, ¿no? Los controles de auditoría, los registros, siempre los controles tienen que quedar fuera. Una anécdota ese, cortita y al pie. 11 meses antes de la caída de las Torres Gemelas, yo estuve ahí, eh, en medio de la situación, me llevan a conocer el New York Stock Exchange, o sea, la Bolsa de Comercio de New York, y quien me llevaba por dentro de la bolsa, muy orgulloso, me dice, mire, dice, luego de la NASA, este es el lugar con más fibra óptica en el mundo. Qué bien, sí, se nota por la cantidad de equipamiento. Dice, y además todo esto que usted ve tecnológico, lo tenemos replicado, una copia fiel, en otro estado que no se lo puedo decir por razones de confidencialidad. Y yo medio me sonreí y dije, bueno, está bien, pero es una presunción, pensé. Bueno, estuve en las torres, estuve arriba de todo en las torres. A los 11 meses, ya te digo, las derriban. Y en medio del colapso que hubo, el New York Stock Exchange no perdió ni un bit y ni siquiera fue atacado. Pero si lo hubieran atacado más de lo simbólico, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque esa información estaba replicada afuera. Lo mismo tiene que pasar con todo lo que llamamos servicios críticos, los servicios de salud, los servicios, por ejemplo, vos que decías de tu instituto en Derecho, los servicios tanto de la víctima como del encausado, ¿no es cierto? Toda esa información tiene que estar debidamente resguardada para proteger esos derechos. Y yo te decía, me ha tocado causas de los tres casos, causas de el paciente o familiares de la víctima, eh, me ha tocado casos del médico que está tratando de demostrar que él hizo las cosas bien, que se puede perfectamente observar bien que hizo un uso cabal del equipamiento médico que empleó, por ejemplo, una endoscopía o la aplicación de algún tipo de catéter o las condiciones, por ejemplo, en las cuales fue administrada una anestesia. Y me pasó también de parte de la empresa de salud e incluso de un laboratorio, me ha pasado, que así como, digamos, hay víctimas, también a veces sabemos, oímos de los cuervos y todo lo demás, y bueno, y sirvió claramente recopilar los indicios para demostrar que habían hecho las cosas bien. Eh, vale decir que el mundo del derecho y la tecnología y las ciencias, por ejemplo, de la salud, tienen un camino parejo. Yo siempre le digo a los médicos cuando tengo charlas con ellos, yo les digo, ustedes tienen que preservar sus bases de correo, preservar los WhatsApp. Hoy en día tenés que preservar las imágenes. Tené todo en una cuenta que no sea la cuenta que usás de correo, para que nadie sepa cuál es y no te la intenten hackear.
Entonces mantené tus backups, mantené todas esas imágenes resguardadas con un proceso automatizado, cuestión de que nadie pueda decir que estuvo manipulado. En los correos, siempre que mandes una opinión, manda con una copia oculta a esa cuenta. Vale decir que por más que alguien te hackee la cuenta o intente algo, haya un principio ahí en el cual, a partir del cual se pueda hacer un análisis de los indicios para demostrar la idoneidad, la buena fe, ¿no es cierto? O sea, el buen proceder, ¿no es cierto? Muy bueno, muy bueno. Y el tema de cómo resguardar, también acá hay un problema que emerge en esta cuestión. Tenemos un médico que depende de una historia clínica de un hospital en forma ya no escrita, ¿no es cierto? Ya digital, donde Sí, lo único que hace es acceder, atender al paciente, inscribir la historia clínica en la computadora y irse a su casa, confiando en la seguridad que pueda tener este archivo en esa historia clínica, ¿no? Ahí, en esta cuestión todavía creo que no estamos avanzados y no hay ninguna manera que el médico tenga como para resguardar ese dato, porque no puede copiar la historia clínica y guardarle un backup. ¿O sí? bueno, en realidad lo que no está prohibido está permitido y Bien. si mis ojos pueden ver, yo puedo sacar una foto, no digo hacer una copia digital, que sería lo ideal, ¿no es cierto? Poner un pendrive, pero al menos puedo tener una imagen de resguardo mía confidencial, la cual puedo aportar para la reconstrucción de esa línea de tiempo que hablábamos antes. A mí me ha pasado en algunas causas en las cuales las instituciones sanitarias se lavaron las manos, eh, la recopilación y la reconstrucción pasó por distintos canales, por ejemplo, la historia clínica en general de la persona, las formas de pago, el acceso que tenía habitualmente a la obra social, las compras de medicamentos, los distintos elementos, por ejemplo, del lado del paciente. Y del lado del médico también. El médico puede perfectamente, si tiene esa imagen, ese resguardo, perfectamente puede decir, mire, yo aquí asenté y que se fijen, porque ojo, yo, salvo que estemos hablando de la muerte del presidente Kennedy, ¿no es cierto? No, nadie puede hacer una conspiración tan grande por una muerte. Entonces, si dice, bueno, usted lo que recetó no es lo adecuado, momento, verifique en la obra social, verifique a través de la tarjeta de crédito, verifique las recetas, cuáles fueron los elementos. No hizo la compra, bueno, no la hizo, pero son todos indicios que van llevando a una semiplena prueba. Yo siempre digo también, nosotros en tecnología, en ingeniería, hablamos de modelización. ¿Qué es la modelización? La modelización es la representación virtual de algo que no puedo volver a constatar físicamente. Yo no puedo volver a reproducir la caída de un avión, pero sí la puedo modelizar de la manera más efectiva posible, tratando de incorporar al modelo todos los factores climatológicos del avión, de la atmósfera, la ley de la gravedad, las distintas cosas, la carga, la distribución, para ver cuál fue el verdadero culpable. Y esa modelización también se puede aplicar en los casos de mala praxis o supuesta mala praxis. Eh, y si uno ve la evolución de la persona, por un lado tiene algunos indicios y si uno por el otro lado ve los diagnósticos similares del médico, va a poder observar si el médico en realidad puede eventualmente haber incurrido en un empecinamiento terapéutico o algo, si no lo replicó en otras causas similares, ya lo torna más dudoso. Entonces es como que eh, en el modelo virtual que hoy en día nos permite la informática, vos sabés que yo intervengo en todas las causas notorias que hay en estos momentos en el país, ¿no? Desde cierta causa famosa
desde 2015 en todas, y antes también, obviamente, pero en todas intervengo. Y en todas tenemos un patrón que es tratar de recomponer, de generar un nuevo modelo. A veces pasa que hay gente que puede aprovecharse inescrupulosamente y hacer un mal modelo para llegar a un mal dictamen. Bueno, eso también, vos fíjate que en ciertas causas, por ejemplo, se niegan a revisar. ¿Por qué la gente se puede negar a revisar? Y porque precisamente si uno agrega factores erróneos, es más fácil llegar a conclusiones erróneas. Pero en el método científico, que tanto tiene que emplear el médico en su cuidado de la salud de sus pacientes, como los peritos todos, desde el perito médico hasta el perito informático, en nuestra labor forense, en el método científico nosotros obedecemos a ciertas reglas, reglas de repetitividad, de que lo que afirmamos no puede ser simplemente en el plano de la conjetura. La conjetura para el método científico es simplemente un postulado desde el cual partir hacia una hipótesis, pero nunca un resultado. O sea, yo no puedo decir, no, entró una persona volando y lo tomó de los hombros y lo soltó a 50 metros de distancia. No, tiene que haber razones, la razonabilidad tiene que ser, eh, digamos, sumada a distintos elementos. Y lo mismo pasa cuando el médico está sufriendo una situación de una acción legal por supuesta mala praxis. Dentro de su defensa, hay un montón de elementos que él puede fundar. Todo lo que hace precisamente a labores similares, a fundamentos médicos. Ustedes hablan de jurisprudencia, ¿no es cierto? Y hay jurisprudencia que puede decir, bueno, que yo, el fruto caído del árbol envenenado. En Estados Unidos, no sé, hace cuántos años opinó la Corte eso y lo usamos en todos lados. Y hay jurisprudencia que ustedes usan, yo lo veo muchas veces cuando redactan sus demandas, que en realidad lo hacen en forma académica, o sea, muestran cómo en tal fallo pasó tal cosa. Siempre le digo a los peritos, de la especialidad que sea, que cuando expresen lo suyo, si hay algún tipo de fundamento, si no es en un caso anterior, aunque sea en algún libro reconocido por todos, determinados libros de la ciencia médica o de la informática o de la que fuera, de la química, pero que son libros aceptados en forma masiva, y bueno, eso genera lo que llaman las buenas prácticas. O sea, no todos son normas, no todo es ley. Es más, no para todo hay protocolos claramente establecidos, pero existe lo que Por llaman las eso, buenas prácticas. y por eso la costumbre sigue siendo una fuente de derecho a pesar de que ya esté todo legislado, ¿no? ¿Por qué? Por Exactamente. este motivo. Ingeniero, la verdad que una charla magistral la de hoy, estoy muy, muy contento bueno, Gracias, de Marcelo. haberla tenido. Obviamente que podemos seguir hablando 20 horas de este tema, que es muy interesante. Te voy a proponer dos cosas. Una de ellas Con es gusto. bueno, que hagamos una nueva para adelante cuando tengas, yo sé que tus tiempos, ahora lograr estas horitas de charla, además de tu buena voluntad, ha costado también por el tema de tu pasión, ¿no? De estar ocupado con tus causas y todo eso. Pero te propongo hacer una nueva para adelante y ya tratando algún tema puntual y específico. Y la Con otra todo es gusto. invitarte, si vos querés, a participar o estar ser incluido dentro del Instituto de Justicia Terapéutica, como para que tengamos una pata en este tipo de especialidad, ¿no? La idea Es de esto es que lo que se viene, además de la nueva tecnología o además de todo este desarrollo a través de redes, también es la multi y ultra interdisciplinaridad, ¿no? Que para todo es necesario. Así que las con todo conexiones gusto. tienen que ver con esto. Es un honor y acepto de buen grado. Y vos sabés que yo digo, antiguamente las pericias, por ejemplo, eran
por disciplina. Estaba el perito balístico, estaba obviamente el médico forense, cada uno tenía su especialidad. Hoy en día, fíjate que todo es transversal, se integran las cosas y la tecnología fue un nexo que fue uniendo a las distintas disciplinas. Así, digamos, fue acompañando en forma silenciosa al derecho, porque el derecho acompaña la vida, y a las ciencias, ¿no? O sea, yo siempre hago una pregunta muy sencilla, pregunto en mis charlas, ¿cuántos llamados telefónicos por línea hizo una persona a esa hora del día? Y muchos apenas uno o ninguno, absolutamente ninguno. Y digo, bueno, ¿cuántas comunicaciones tuvo, por ejemplo, por WhatsApp? Y ahí todos levantan las manos. Eh, la tecnología entró en forma silenciosa. Y entró en forma silenciosa acompañándonos, pero lo bueno, por ejemplo, en este mundo del derecho que vos también representás y del que el instituto investiga y trata de aplicar luz al respecto, es un auxiliar, un acompañante en todo lo que va pasando. No solamente es un instrumento, sino que también es un narrador de la historia. Eh, Vale decir que con todo gusto contás conmigo y cuentan Bueno, conmigo. Gracias. muchísimas gracias. Gracias por esta Gracias, comunicación. Nos gracias. vemos luego. Gracias, Marcela. Hasta pronto.